Hola, bienvenidos a este primer encuentro en el marco del ciclo documental virtual Literatura y Música. En esta primera edición, La Cantata Criolla, obra del maestro Antonio Esteves, inspirada en el poema de Alberto Arbelo Torrealba, Florentino, el que cantó con el diablo. Tendremos hoy una clase magistral titulada En el ancho terraplén de dos desandas, la leyenda identitaria en el Florentino y el diablo de Alberto Arbelo Torrealba. Nos honra dar la bienvenida y presentar a la profesora María del Rosario Jiménez en esta clase, que nos remonta al origen y la tradición oral de la leyenda de Florentino y el Diablo, que ha logrado permear el ámbito de la música como punto de partida de importantes obras musicales. María del Rosario Jiménez es licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Literatura Venezolana de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una amplia trayectoria como docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Literarias de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y profesora de la Maestría en Literatura Venezolana que coordina el instituto ya mencionado. Es especialista en literatura oral venezolana. Ha presentado avances de investigación y ponencias en Venezuela, Ecuador y Francia. Además de publicaciones en revistas especializadas, la profesora Jiménez es autora de El relato humorístico tradicional en Venezuela, una aproximación a su estructura y tipología, del Fondo Editorial de Humanidades y Educación, UCB 2003, y de 8 aportes para una poética de la poesía musical llanera, trabajo aún no publicado. Sin más, con ustedes, la profesora María del Rosario Jiménez. En el ancho terraplén de dos desandas, la leyenda identitaria en el Florentino y el diablo de Alberto Arbelo Torrealba. Soy María del Rosario Jiménez, profesora del Instituto de Investigaciones Literarias de la UCB. La primera vez que, según el imaginario llanero, leí y escuché el epíteto de Sanda fue en su atribución al silbón nativo de Guanarito, porque en todo el estado portuguesa se dice que nació el silbón, pero en Guanarito tienen una plaza en homenaje al silbón. Algunos dicen que no se ha puesto la estatua, bueno, te estoy hablando hace como unos 10 años, porque el silbón es un fantasma. El silbón nativo de Guanarito es espectro condenado a vagar por la tierra para pagar sus pecados cargando en la espalda los huesos del padre que asesinó. En el estado portuguesa también suele sustantivarse el epíteto y ya los usuarios de léxico saben que el de Sanda es el silbón. Más tarde cayó en mis manos el libro Cuando el espanto de Sanda, de Castor Montilla. En él, a partir de entrevistas, se hace un inventario de algunos otros escenarios diablogenésicos de los que exhaustivamente explora Rafael Strauss en El Diablo en Venezuela. El Diablo en Venezuela de Strauss es un maravilloso complemento venezolano del famoso libro de Muchemblet, Historia del Diablo. En este último, en El Diablo en Venezuela, mucho más que en el libro de Montilla, el diablo tiene en diversas manifestaciones dependientes de las convocatorias su aparición. La RAE define desandar en su única acepción como un verbo transitivo, recorrer retrocediendo el camino andado, pero añade que puede usarse también en sentido figurado que podemos escuchar en el vocabulario llanero. Por su parte, el diccionario panhispánico de dudas escuetamente define al verbo irregular desandar como retroceder o volver atrás. El diccionario de la página llanera.com se acerca a una definición apenas cercana al tema que nos ocupa. Recoger los pasos quien muere, más o menos se acerca.
Por cierto, que estaba consultando, digamos, ese emprendimiento tan bueno de Mariela Arbelo con la obra completa de su padre, y en el glosario no aparece desanda. Entendí que era un término tan común en el llano que seguramente cuando se usa no se necesitan mayores explicaciones. Como leyenda identitaria de nuestros llanos, con alguna proyección en los colombianos, porque las fronteras políticas no son fronteras culturales, personajes de ficción como un coplero, un diablo, enfrentándose con agónicos versos, agónicos los puse en cursiva, pueden andar y desandar en la tradición. Sin embargo, si atendemos a la leyenda, el cantor errante de la copla, en este caso, generalmente se nos presenta como un ser humano que no ha muerto. Así se presenta. A su vez me pregunté cómo, según la tradición judeocristiana occidental, el espíritu del mal, bajo la variedad de nombres con los que suele designarse, podía desandar un camino terrenal sin haber muerto en alguno de los espacios terrenales. Pero el cojedeño José Daniel Suárez, en una recopilación que está en prensa, esperemos que salga este año, desde su recopilación, a la que me referiré más tarde, versiona un relato de Arnulfo Quintero López, El diablo, la muerte y Pedro Rimales, así se llama el relato, donde la bruja Apolinaria Méndez, atendiendo a los consejos de la muerte, hace nacer al diablo de un huevo en el mundo ficcional terrenal. Por lo tanto, en el imaginario llanero y particularmente en este cuento, el diablo nace y crece en tierras llaneras, alimentado con papelón. Esas son las instrucciones que recibe Apolinaria, ¿verdad? Para que sea más dulce, ¿verdad? A lo largo de los sucesivos episodios, este nativo, cuyo objetivo es proteger la fortuna de Apolinaria, se va apareciendo ya adulto, vestido de liquiliqui y aquel porte, o bien como un hombre bien formado y serio, más o menos, ¿verdad? Se acerca a la imagen con la que Arbelo Torrealba nos presenta al diablo en Fiorentino. Al respecto, confirmé la afirmación de Muchemblet sobre las representaciones del diablo en la Edad Media. Era capaz de presentarse bajo todas las formas humanas imaginables, porque, sigo con las comillas, estrechamente en la trama europea desde la Edad Media, el espíritu del mal ha acompañado todas sus metamorfosis. En los relatos sobre el diablo, José Daniel Suárez está avanzando una investigación sobre los cuentos llaneros del diablo burlado. Muchas veces el diablo se aparece metamorfoseado en animales. En realidad entendí, a partir de las lecturas de estas narraciones, que el diablo se puede presentar en forma de un espanto. Algunas de esas metamorfosis como entidades malignas viajaron a América y se arraigaron en los relatos y en la poesía popular llanera, pero la que corresponde a esta leyenda identitaria es la figura humana. Además, sigue Suárez Hermoso. En una fiesta del río Cojedes, atención, con arpa, bandola y carne asada, había un diablo que desandaba noche y día. Y es más, llegó a desafiarlos y hasta le compuso un corrío al carrao de Palmarito. En esta recopilación de José Daniel Suárez, el diablo aparece en casi todos sus cuentos, ejerciendo pues distintas funciones. Es un personaje más que interviene en la intriga. Al respecto, ya Muchemblet había documentado las representaciones populares del demonio en el medioevo europeo como casi semejante al hombre, que como él, como el hombre, podía ser burlado y vencido. Entonces, y aceptando cualquier observación al respecto, tentativamente planteo que en la tradicional leyenda identitaria, canonizada literariamente por Arbelo Torrealba, tanto el coplero como la representación diabólica que lo desafía son ficcionalmente dos desandas.
Hasta donde llegan mis indagaciones, la bibliografía, tanto sobre las 3 versiones escritas de Fiorentino y El Diablo, escritas por Arbelo, como su difusión en poesía musical llanera, canonizada por José Romero Bello y Juan de los Santos Contreras, es afortunadamente amplia, por no decir agobiante, lo digo con todo respeto, por favor, por no decir agobiante para el investigador, aunque algunas no sean exactamente pertinentes desde el enfoque académico. En este caso, en la recopilación de Suárez, encontramos muchos comentarios y testimonios desde los creyentes en los espantos, ¿verdad? Que más o menos son narraciones testimoniales, experienciales. A eso me refiero con que no todas son pertinentes académicamente, desde el punto de vista de un estudio, ¿verdad? De ellas es ineludible destacar el proyecto realizado por Mariela Arbelo de editar en sucesivos tomos la poesía de su padre. He consultado sus hermosas versiones digitales y considero que a partir del 2020 constituyen una de las mejores fuentes autorizadas para el estudio integral de Arbelo Torrealba. Son muy bellas, son todas muy, muy bellas. En lo que a mí respecta, para esta comunicación sin pretensiones magistrales, porque siempre habrá algún documento o fuente involuntariamente omitido o también voluntariamente omitido para cuidar la extensión, me enfrenté a un ancho terraplén donde, para evitar sombras en el descenso y ascenso de este andar y desandar académico, opté por presentar algunas pocas ideas teóricas e históricas, así como información sobre que la leyenda ha tenido tanto en trabajos de investigación como en recopilaciones todavía no divulgadas. Estamos tratando de un reto en verso que en la historia literaria occidental tuvo sus manifestaciones. Solo citaré apenas los 2 ejemplos que conozco. En griego clásico, la palabra agón puede significar, entre otras acepciones, certamen, lucha, competencia, especialmente en los juegos poéticos de la Grecia antigua. Fernández Delgado, en su receta sobre la amplia bibliografía generada por los agones poéticos en el universo literario clásico, documenta a uno de los competidores como improvisador. Evidentemente, entiendo que no es una improvisación similar a la de nuestra contrapunteo, pero me llamó mucho la atención que entre los documentos revisados por Fernández Delgado apareciera en estos agones clásicos un improvisador. Por su parte, Martín de Riquer, en Los Trovadores, establece 2 de los géneros poético-musicales de los primeros poetas musicales europeos de autoría conocida en la Edad Media, quienes además escribían verso con partitura. Se han conservado, no muchos, pero se han conservado cancioneros de trovadores con la partitura. Sin intención de pasar por alto las distancias cronológicas, culturales, geográficas y de modalidad de difusión oral o escrita, encuentro que 2 de estos géneros tienen relación con lo que entendemos con contrapunteo en la poesía llanera de raíz tradicional. Uno de los géneros es la tensó, disputa, que es un debate entre 2 trovadores en el cual cada uno defiende lo que cree más justo, conveniente o está de acuerdo con sus preferencias. Pero los trovadores no se limitaban a esta cortés, ¿verdad?, y elegante competencia. Avanzaron hacia el partiment o joc partit, donde el trovador que toma la palabra plantea a su adversario un problema que puede tener 2 soluciones y se compromete a defender la alternativa contraria a la que escoja su interlocutor. Estamos un poquito más cerca, ¿verdad?, de lo que puede ser nuestro contrapunteo. Bueno, estamos conscientes de que tanto los agones clásicos como en los géneros trovadorescos mencionados, se trata de una poesía previamente escrita que se difunde oralmente con el soporte musical. Ineludible entonces esta extensa cita de Riquer
ilustrativa para nuestro tema. El trovador es aquel que compone poesías destinadas a ser difundidas mediante el canto y que por lo tanto al destinatario le llegan por el oído y no por la lectura. Es este un punto esencial que nunca debe ser olvidado. Las poesías de los trovadores, a las que nos vemos forzados a acceder mediante la lectura, por supuesto, ¿verdad? Dejemos aparte las posibles grabaciones, no fueron compuestas para ser leídas, sino para ser escuchadas. Es el caso del compositor de poesía musical llanera, ¿verdad? Graba, por supuesto, porque es un registro que se congela, pero de alguna manera difunde un texto para ser escuchado ante un público. Produciendo en una época en que la palabra poeta estaba reservada a los versificadores que escribían en culto latín, para los trovadores componer es cantar, aunque muchas veces no sean ellos personalmente los que canten sus producciones. Nosotros tenemos, en el caso de la poesía musical llanera, ya lo conocemos, que el compositor, ¿verdad? De alguna manera le ofrece o le permite al cantante difundir vía oído su composición. En el caso del contrapunteo, me dicen los contrapunteadores a quienes he entrevistado que el contrapunteo que se graba es acordado, es cortés, ¿verdad? Allí no hay el enfrentamiento que se da en los contrapunteos en vivo, y que no solo llaneros. En el caso del galerón oriental, verdaderamente digamos, en las décimas insertan a veces insultos bastante fuertes. La idea es siempre derrotar al contrario. Paul Suntor, después de su largo recorrido por Oralia, en la introducción a la poesía oral, Paul Suntor llama Oralia todos los países que recorrió indagando sobre literatura oral, sobre poesía oral, sobre todo musical, para después establecer en su introducción las leyes generales que pueden regir esa poesía. Bueno, Paul Suntor axiomatizó este andar y desandar entre literatura y canto apenas ejemplificado por mí. En cada época coexisten y colaboran hombres de la oralidad y hombres de la escritura. Ese es un axioma fabuloso y perfectamente aplicable para el caso de Alberto Arbelo. Y cuando Suntor habla de oralidad, se referirá generalmente a la poesía musical, la cual como expresión verbal, dice Suntor, implica generalmente más reglas y más severas que las de la escritura. Es el caso específico de Arbelo Torrealba. En su caso, pareciera que en cuanto a la literatura, ambos hombres, los de la oralidad y los de la escritura, coinciden. Recordemos solamente muy pocos ejemplos, solamente Lazo Martí, Vigencia en Lejanía, texto de que cuando yo estudiaba en la Universidad Católica nos lo ponían a leer, ¿verdad? Como un texto crítico. Y un breve comentario que me encantó, el comentario lírico a 3 cantares que precede al cancionero popular venezolano de José Eustaquio Machado. En este último manifiesta una impecable prosa poética, es lindísimo, es un trocito de prosa poética. Cito unas pocas líneas cuando comenta este cantar tradicional identitario. Estas líneas son de Arbelo. Noche oscura y tenebrosa, no, perdón, este es el cantar identitario. Noche oscura y tenebrosa, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Escribe Arbelo. Finalmente el cantar parece sugerir que el poeta sin nombre solo pide lutos nocheriegos para sellar su olvido, ya que buscar las huellas a la luz de lo tenebroso es receta infalible para nunca hallarlas. Esa es una metáfora preciosa. Y también cito los sonetos incluidos en Música de 4,
Ya se ha dicho que esa composición de tradición escrita le inspiró un subgénero octosilábico que lo caracteriza y al que le puso el nombre de canta, 2 cuartetos y un terceto. Ningún terceto más apropiado para este tema que el de la canta 4, la edición de 1950 es la que estoy usando. La punta de los corrillos, con la angustia de Baquiana, el 4 cogió su camino. En vez de insertar escolarmente la obra de Arbelo en el nativismo venezolano, preferiría considerarlo dentro de una posición ante la palabra poética que trasciende las catalogaciones literarias esquemáticas de manual. Es la que he dado en llamar intercircularidad intertextual entre la literatura oral, valga decir poesía musical en este caso, y la escrita. No es el único. Históricamente hay antecedentes en la Grecia clásica y en los trovadores medievales. En cuanto a nuestra poesía musical de raíz tradicional, hago la relación, me vino a la mente García Lorca, que también aplica esa intercircularidad intertextual. Es obvio que Arbelo Torrealba, como nativo de nuestro llano, vivió su vida literaria y profesional escuchando esas coplas errantes, quizá como el arrullo identitario de un 4 que cogió su camino. Confieso que no he indagado en los testimonios de su proceso creativo, pero al leerlo, al leer Arbelo, estoy bastante segura de que en él se cumple la afirmación de Claudia Calderón Sáenz, cuando al teorizar sobre la notación musical del joropo y sus variantes, escribe, y aquí va en negrita, es muy importante comprender este concepto de la transcripción como el simple hecho de escribir lo que se escucha para luego poder escuchar lo que se escribe. Al transportar, permítaseme el término musical, usado por los arpistas cuando cambian de tono, los octosílabos de los diversos subgéneros de la poesía musical tradicional llanera, ¿verdad? Lo que quiero decir es que los arpistas utilizan el término transportar cuando van a cambiar de tono el arpa, ¿verdad? Quizás la redacción acá no está muy clara. Entonces, al transportar Arbelo Torrealba permitió que lo escucháramos mientras lo leíamos y viceversa. En lo personal, doy fe de esa experiencia cuando leí Ojos color de los pozos sin haber escuchado las versiones musicales. Yo sentía que me faltaba una música, pero yo sentía esto se tiene que cantar. Algo similar debieron haber escuchado, quizá más que leído, José Romero Bello y Juan de los Santos Contreras, para divulgar la visión musical más popular y mediática de la leyenda, por supuesto, no es la sinfónica, no es la cantata, cuya difusión mediática generó hasta manipulaciones políticas en Venezuela, pero que son improcedentes en esta comunicación. Ya sabemos que en ciertas campañas electorales se modificó la letra, eso disgustó a algunos, pero no es el tema que quiero tratar acá. La leyenda identitaria de Fiorentino y el Diablo, en la versión de Romero Bello y Juan de los Santos Contreras, es un contrapunteo poético musical de auténtica raigambre llanera, donde se alternan dos subgéneros variantes del joropo, la chipola Fiorentino y el pajarillo Juan de los Santos Contreras. Inevitable acudir de nuevo a Calderón Sáenz. Los contrapunteos o cantos alternados entre dos o más cantadores se efectúan siempre a tempo de golpe, en coplas improvisadas sobre la rima que va dictando el primero de ellos. Los golpes preferidos para el contrapunteo son la periquera, el zumba que zumba, el seis corrido, el San Rafael y el pajarillo con chipola. Según ella, pajarillo chipolero dice que es una forma de creación más reciente. Son afirmaciones de Claudia Calderón Sáenz. Confieso que mi casi absoluta discapacidad musical me ha hecho muy difícil distinguir entre pajarillo y chipola en la versión de Romero Bello y de Contreras.
De ahí que acuda a la documentación teórica escrita sobre una poética de la oralidad, según su autor, relacionada con la memoria cultural que representan los ejecutantes. Según Yuri Lodman, en la memoria de la cultura, tenemos que la memoria no es un depósito de información, sino un mecanismo de regeneración de la misma. Esa afirmación es interesantísima. Porque al ser la cultura una de las formas de la memoria colectiva, y este es el caso, sigo con la cita, cito de nuevo, se halla en funcionamiento no solo el último corte temporal, sino también una gruesa capa de la cultura de una considerable profundidad. Y a medida que se avanza en el tiempo, en el pasado brotan periódicamente focos de actividad. Textos separados por siglos, al venir a la memoria, se vuelven contemporáneos. Sí, tengo que recordar, aunque no quiero entrar en tema político, que por lo menos el caraqueño tenía olvidada la versión de Romero Bello y del Carrao, hasta que en una campaña electoral el fallecido presidente Chávez la reactivó, y entonces en todos los puntos rojos escuchábamos Florentino y el Diablo. Es un poco para ejemplificar la afirmación de Yuri Lodman. Bueno, entonces, Yuri Lodman también acuña un concepto que me gusta muchísimo, y es el concepto de imagen eterna de la cultura. Algunas de esas imágenes intentaré referir en este andar y desandar en el acto terraplén documental de la leyenda, a partir de una cita aún no confirmada de Arbelo Torrealba en Strauss. Strauss cita, ¿verdad?, Arbelo cuando Arbelo dice: de Florentino y el Diablo se conocen aproximadamente 40 versiones aprendidas de memoria y conservadas a través del canto, que revelan en sus múltiples variantes la fascinación popular por el tema y sus personajes. Pero de ellas fueron académicamente, parte de ellas, perdón, esto es otro dato interesantísimo, parte de ellas fueron académicamente analizadas desde el enfoque literario y contrastadas con las referencias inevitables, tanto en las tres versiones de Arbelo como con el Cantaclaro de Gallegos, en el trabajo de grado de Daniel Méndez para optar al título de licenciado en letras de la UCB, del cual fui jurado. Hasta ahora no tengo información sobre la publicación de dicho trabajo. Lo he buscado, he tratado de ubicar a Daniel, el trabajo es muy bueno. Y dejo constancia de la valiosa información aportada por el colega, muy bien respaldada académicamente, con las puntuales referencias bibliohemerográficas y discográficas. El trabajo de grado de Méndez se denomina Del dicho al hecho, del mito a la canción, aproximación a ciertas representaciones de la leyenda de Florentino en la poesía musical llanera de raíz tradicional. En esta comunicación paso por alto su adecuado marco teórico para limitarme a los poemas musicales que analiza, rigurosamente transcritos desde la audición de registros discográficos. La transcripción es impecable y algunos de ellos, o gran parte de ellos, no se encuentran en la red. En la red hay transcripciones, quizá de los temas que más interesan al público, pero, por ejemplo, encuentro que transcriben la poesía musical en prosa, por decirles algo. No, bueno, destaco en su muestra, a los poemas rigurosamente transcritos desde la audición de registros discográficos. En ellos las imágenes eternas de nuestra cultura poético-musical identitaria se ponen de manifiesto. Destaco en su muestra lo que en alguna comunicación académica escribí, perdonen, no tengo a mano la referencia, pero siempre insisto en eso que dije. Todo representante, aquí me estoy autocitando, todo representante de la poesía musical llanera se considera en su filiación identitaria como hijo de Florentino y de la madre Llano, cuyos ancestros, pueden ser los abuelos, son los héroes de nuestra guerra de independencia.
Méndez transcribe y analiza desde el enfoque teórico literario un corpus de 7 poesías musicales de raíz tradicional, donde al leerlo escuchamos la leyenda. Uno de ellos, Dos Catires del Llano, que está interpretada por Argenis Sánchez, en él se canta en 6 octavas, octosílabas, el paralelismo entre el personaje de ficción y el héroe histórico. Cito algunos versos. En el llano respetaron lo recio de sus cantares. Florentino Coronado le decían quitapesares. Una noche fue retado en medio de vendavales, donde salió derrotado el capitán de los males. Asimismo, ¿verdad? Son otros versos, como una fiera se bate, el jefe es portugueseño, tropa de muchos quilates, el bravo pueblo apureño. Como un gallo se rebate, el catire quita sueños, cuando el diablo en su remate le dijo que era su dueño. La identificación del cantautor y del intérprete con la leyenda es evidente en Soy el propio Cantaclaro, en la voz también de Argenis Sánchez. Florentino Coronado me han llamado en esta tierra, el que cantó con el diablo, verso a verso por la puerta. Resulta interesantísimo que Teo Galíndez, en la historia de Florentino, comience su corrido de impecable rima sonante en los octosílabos pares, informando el andar y desandar transfronterizo de la leyenda. La historia de Florentino quedó sembrada en el llano, en las cruces del camino colombo venezolano. En el desarrollo narrativo, versión el diálogo, sin necesidad, además, en el desarrollo narrativo, versión el diálogo, sin necesidad de identificar previamente a los interlocutores, porque se supone que el auditorio, quien escucha este corrido, conoce ya quién va a ser el interlocutor. Con respecto a que las fronteras políticas no son fronteras culturales ni lingüísticas, sí, este muchacho Daniel Méndez ya informa que hay versiones de la leyenda de Florentino en Colombia, en los estados llaneros de Colombia, y Teo Galíndez ha insistido mucho en la similitud, por supuesto, con ciertas variantes, entre la música llanera venezolana y la música llanera colombiana. Cito el texto de Galíndez. Si es verdad que usted improvisa, pruébelo contrapunteando. No me vaya a confundir un joropo con un tango, ni un pavo con manatí, ni burro viejo en el fango. Y entienda que vine aquí para mostrar lo que valgo, y hasta Cristo lo vencí, de mi porfía no me salgo. Sepa que soy florentino, el hombre del potro vallo. Si quiere saber de mí, pregúntele a mi caballo. Ni se le ocurra decir por cuánto juego mi gallo, pues yo para competir no necesito de ensayos. Lo esperaré, viejo feo, bien seguro y no le fallo. No vaya a sacar con el dedo una abeja de un papayo. Cuando yo contrapunteo, todos me dicen tocayo, porque no les doy recreo y soy más veloz que un rayo. Tocayo de los copleros y del diablo en eterno desafío desde la copla errante. Méndez recoge también una filiación de Florentino. Antonio Heredia, en voz de Luis Lozada, el Cubiro, se presenta como el hijo de Florentino, mientras que Ángel Rivas, en interpretación de José Jiménez, el pollo de Orichuna, ese es su apodo, su epíteto, ostenta la paternidad tradicional en un golpe relancino en el padre de Florentino. Pero Jesús Moreno se siente obligado a asumir el reto o a identificarse con el contrincante en el hijo del diablo. Cito, en el paso del Ubero retan mi padre querido y yo reto a quien lo reta para que cante conmigo. En su canto dice que es el hijo de Florentino. Yo soy el hijo del diablo, coplero reconocido. La leyenda inevitablemente también se oye en la prosa narrativa de las embusterías de purita verdad, recreadas, recopiladas y versionadas por José Daniel Suárez en Cuentos de embusterías del llano venezolano, narrativa oral popular. Sí, me di cuenta que yo no
dije el nombre de esta recopilación que está en prensa, creo que por El perro y la rana, de José Daniel Suárez. José Daniel Suárez ha creado, porque él es alumno de nuestra maestría, ha creado un género que se llama la embustería, porque en el llano hay grupos de narradores orales que se reúnen para echar embustes, y la idea es que esos embustes son de purita verdad. Y ellos son los embusteros, los embusterosos, ¿no? Entonces, en estos cuentos de embustería, como ya yo decía antes, el diablo está en todos, el diablo y los espantos están en todos los relatos. Bueno, cuyos relatos, en uno de sus relatos, se llama El diablo, la muerte y Pedro Rimales, que ya referido, ¿verdad? En él está la purita verdad, ya lo dije, del nacimiento del diablo, quien al llegar al joropo, eso no lo había dicho, no lo había citado. Aquí estoy si no me han visto y no pesco en Ribazón. Soy el que llega a una fiesta sin ninguna invitación. Significativo. Suárez Hermoso también recoge y transcribe testimonios de algunos de sus colegas embusteros. Cita el de Roger Herrera Rivas, bajo el nombre Apreciaciones literarias para este cacho. El cacho se llama El día que miré al espanto. Bueno, y lo recojo porque está reflejando ese escenario diablogenésico del cual nos habla Strauss, es decir, el cual explora Strauss maravillosamente. A mí me encanta la expresión escenario diablogenésico. Bueno, en ese testimonio, apreciaciones literarias para este cacho, ¿verdad? Allí anda y desanda entre verso y prosa la leyenda identitaria, la ficción para el intelectual, pero purita verdad para el llanero recreador. Dice Herrera Rivas, la llanura está llena de caminos de muertos, de espantos y aparecidos, porque la vida del llano está plena de historias que parecen mentiras. Y la mentira no es una falta de palabra, es algo más, es un reto. El mismo Herrera Rivas, al comentar el cuento Y todo por una potra, cita textualmente versos del poema identitario, además de referirse al silbón. El personaje de ese cuento se llama Aldazoro. Aldazoro no andaba buscando espantos, ni los espantos lo estaban buscando a él, sino que dejaron abierta la puerta del cielo y él tenía el don de ver. Tenía permiso, o como dice Arbelo Torrealba, cuando el diablo le dice a Florentino, vaya poniéndose adelante para que en lo oscuro me vea. Y eso fue lo que pasó. Igualito le pasó a Patricio en el Samán de Apure, que se le apareció el espanto de la mochila de hueso y jura y perjura que lo escuchaba en la noche profunda. Esas son las verdades del llano. Por supuesto, el espanto de la mochila de hueso es el silbón, y dicen que cuando escuchas el silbido muy cerca, el silbón está lejos, y cuando lo oyes lejos, tienes al silbón muy cerquita de ti, generalmente a la espalda. Espantos y diablos están presentes en esta recopilación, como ya lo he dicho. Pero solo citar y analizar todos los ejemplos agotaría el tiempo de esta presentación. Finalizo con un descubrimiento que hace tiempo hice en Contrapunteos de Polo en el Estado Falcón de Luis Arturo Domínguez, al que no le había dado mayor importancia, quiero decir, al descubrimiento. El autor, entre otros muchos cantores del Estado, destaca a Nepomuceno Guerrero, el coplero que se la ganó al diablo. Ese es el título, pues, del apartado donde Domínguez va a hablar de Nepomuceno Guerrero. Según Domínguez, fue uno de los cantores de polo más renombrados de Barrio Pantano Arriba, cuya fama llegó hasta Maracaibo. La narración en prosa redactada por el autor lleva insertas algunas coplas. No sé si fueron seleccionadas adrede o solo incorporó las que le llegaron, porque en este caso Domínguez habla como de este cantor, como si ya fuera una leyenda. Al salir triunfante y bastante ebrio, Nepomuceno, ¿verdad? De un duelo en verso con público zuliano, él invoca al diablo. Malaya el diablo saliera a ver cómo se arremacha un cantador de carrera.
Luna tan clara, caracha. El diablo, por supuesto, amenaza con llevarlo, pero Guerrero lo conjura invocando a la Magnífica. Yo solo salí a coger un gran dolor de cabeza. Amigo, si es Lucifer, magnífica y en grandeza. Gracias.